Hubo un tiempo en que el silencio era un territorio sagrado, un espacio donde el hombre podía escuchar, sin interferencias, el latido del universo. Las estrellas eran las maestras, el viento era un consejero, y la tierra respondía con su fuerza a cada pregunta no formulada. En ese silencio, la vida no necesitaba justificación. El sol se alzaba, y con él, el canto de los pájaros. La noche descendía, y con ella, el misterio profundo de los cielos infinitos. El hombre no se sentía separado de la totalidad. Era parte de la misma melodía cósmica. El silencio no era ausencia, era presencia. Era la trama invisible que unía a cada ser con todos los demás. Un puente sutil entre lo humano y lo eterno. Pero con el paso de los siglos, ese silencio fue ocupado. Primero por doctrinas. El hombre, incapaz de soportar el misterio desnudo, comenzó a vestirlo con palabras, con dogmas, con templos. El silencio se volvió sospechoso. Había que llenarlo con rezos, con cantos rituales, con repeticiones que disfrazaban el miedo a escuchar lo que estaba más allá de las fórmulas. Después llegaron las ideologías. La mente, ansiosa de controlar lo incontrolable, levantó sistemas, fronteras, banderas. El silencio fue sustituido por discursos, proclamas, manifiestos. Lo que antes era un espacio de comunión se convirtió en un campo de batalla entre voces que querían imponerse unas sobre otras. El hombre ya no miraba a las estrellas para comprender su pequeñez. Miraba a sus líderes, a sus textos, a sus banderas, buscando una identidad que los separara de los demás. Y después, ahora llegaron las pantallas, ese nuevo Dios que ya no exige templos de piedra ni plazas abarrotadas, sino únicamente atención. Las pantallas no se limitan a ocupar el silencio, lo fragmentan, lo invaden, lo colonizan. Donde antes había pausas, ahora hay notificaciones. Donde antes había contemplación, ahora hay desplazamiento sin fin. Un dedo deslizando sobre un vidrio iluminado. El ruido creció como una ola imparable que cubrió cada rincón de la vida humana. Ya no hablamos de sonidos externos. Hablamos de un ruido interno, permanente, incesante. Un ruido que invade la mente incluso en la soledad. Porque ya no se necesita multitud para estar distraído. Basta con una pantalla, basta con un estímulo, basta con un algoritmo que sepa qué imagen exacta mostrarnos para que olvidemos, una vez más, el silencio. Y así, el hombre olvidó escuchar. Si retrocedemos en la historia, podemos imaginar a los primeros seres humanos mirando el cielo nocturno, descubriendo en él no solo constelaciones, sino también un espejo de sus propios misterios interiores. Cada silencio bajo aquel cielo era un templo. No necesitaban más que el crujir del fuego, el murmullo de un río, el viento moviendo las ramas. Ese era el lenguaje del universo, un lenguaje que no se escribía en libros ni se gritaba en plazas, sino que se susurraba en cada respiración. El silencio enseñaba paciencia, el silencio enseñaba humildad, el silencio enseñaba comunión. Pero poco a poco la humanidad se fue convenciendo de que sabía más que ese silencio, y entonces llegaron las doctrinas, sacerdotes, chamanes, líderes espirituales, algunos sabios, otros dominados por el ansia de control. Ellos tradujeron el misterio en palabras, y las palabras en leyes. Lo que antes era libertad de sentir, se convirtió en obligación de creer. Lo que antes era comunión con la totalidad, se transformó en pertenencia a un grupo que afirmaba tener la verdad. El silencio fue visto con desconfianza, porque en el silencio cada hombre podía escuchar su propia voz interior, y eso resultaba peligroso para los que querían monopolizar la interpretación de lo divino. Así, los templos se llenaron de rezos y las plazas de sermones, y aunque había quienes encontraban consuelo en esas palabras, algo se perdió en el camino.
la experiencia directa, el encuentro sin intermediarios con lo sagrado. Más adelante, el péndulo osciló hacia las ideologías. El hombre moderno comenzó a adorar no a los dioses del cielo, sino a las ideas de la tierra. Nacionalismos, filosofías, sistemas políticos, cada cual erigió su propio altar de palabras, y el silencio fue desplazado por consignas. Había que gritar, había que marchar, había que escribir tratados y proclamas. El silencio, una vez más, quedó relegado. Era inútil para las multitudes que querían acción inmediata, que buscaban redención en un mañana prometido. Y después llegaron las pantallas, la fase más sofisticada del ruido. Ya no hacía falta un sacerdote que hablara en nombre de un dios, ni un líder que proclamara una ideología. Ahora cada persona lleva en su bolsillo un oráculo luminoso que dicta lo que debe pensar, lo que debe desear, lo que debe temer. El silencio no solo fue desplazado, fue colonizado desde dentro. Ahora el ruido acompaña al hombre, incluso cuando está solo en su habitación, incluso cuando camina en un bosque, incluso cuando intenta dormir. El ruido digital es el más eficiente de todos, porque no parece impuesto, parece elegido. Uno cree que está decidiendo qué mirar, qué leer, qué escuchar, pero en realidad es mirado, es leído, es escuchado. El algoritmo sabe antes que tú lo que captará tu atención, y allí, donde debería estar el silencio fértil que nutre el alma, hay un desfile interminable de estímulos diseñados para entretener, pero nunca para saciar. Sin embargo, la historia aún guarda un secreto. El silencio nunca desapareció del todo. Fue ocultado, sí. Fue menospreciado, sí. Fue ridiculizado como pérdida de tiempo, como pasividad, como vacío. Pero nunca fue destruido. Sigue ahí, esperando. En las madrugadas donde el mundo duerme y solo se escucha el roce del viento en una ventana. En los momentos en que se apaga la luz de una pantalla y por unos segundos el corazón late más fuerte que cualquier notificación. En la mirada de un niño que observa el mundo sin palabras, solo con asombro. En los espacios entre pensamientos, cuando la mente se detiene y el alma asoma tímidamente. Ese silencio es un refugio, un territorio aún intacto, un recordatorio de que somos más que usuarios, más que consumidores, más que votantes, más que seguidores. Somos seres que pertenecen a algo mayor, y ese algo mayor solo se revela en la quietud. Si el ruido es una ola imparable, el silencio es el océano que la contiene. Si el ruido es una tormenta, el silencio es el cielo infinito donde esa tormenta ocurre. Si el ruido es el discurso, el silencio es el espacio que hace posible que cada palabra exista. La humanidad puede haber olvidado el silencio, pero el silencio no ha olvidado a la humanidad. Está aquí, ahora, esperando que alguien se atreva a detenerse, a escucharlo, a entrar en él como quien entra en su verdadero hogar. Porque el hombre, en lo más profundo, no anhela más ruido. El hombre anhela volver a escuchar el latido del universo. Anhela volver a sentirse parte de esa melodía eterna que no necesita pantallas, ni doctrinas, ni ideologías. Anhela recordar que antes de las palabras ya estaba el silencio, y que en ese silencio todo tenía sentido. Quizás el mayor acto de resistencia hoy no sea gritar más fuerte que los demás, ni ganar la batalla de las opiniones, ni conquistar la cima de la visibilidad. Quizás el mayor acto de resistencia sea simplemente detenerse, callar, escuchar, y en ese silencio reconocer que seguimos siendo parte del universo. El silencio es un territorio sagrado, un territorio que no puede ser comprado ni vendido, manipulado ni controlado. Un territorio que espera, pacientemente, a que recordemos cómo habitarlo. Y cuando lo hagamos, cuando nos atrevamos a entrar en él,
descubriremos que nunca estuvo vacío. El silencio siempre fue plenitud disfrazada. El silencio siempre fue respuesta antes de la pregunta. El silencio siempre fue hogar. Hoy abrimos los ojos y antes de que la claridad nos alcance, un destello artificial invade nuestra visión. La primera luz que nos despierta ya no es la del sol, sino la del dispositivo que duerme a nuestro lado. Un pequeño rectángulo luminoso que con su parpadeo insistente dicta el inicio de la jornada. Hoy damos un paso y el suelo que pisamos no es tierra firme, sino un camino digital. Un sendero invisible que nos guía, no hacia donde queremos, sino hacia donde alguien más decidió que deberíamos ir. No vemos barro bajo nuestros pies, ni piedras que marquen el trayecto. Vemos mapas interactivos, recomendaciones, itinerarios diseñados por una red que parece conocernos mejor que nosotros mismos. Hoy pensamos que elegimos, pero la mayor parte del tiempo reaccionamos. Reaccionamos a notificaciones, a titulares, a mensajes que vibran en nuestros bolsillos como cadenas invisibles. Reaccionamos a imágenes cuidadosamente diseñadas para moldear lo que llamamos libertad. Sonríe aquí, consume allá, comparte esto, ignora aquello. Pero ¿qué tan libre es una decisión que ya fue anticipada por un algoritmo? ¿Qué tan auténtico es un deseo que nació de una manipulación invisible? Lo que creemos espontáneo, lo que sentimos como propio, ya fue calculado, probado, optimizado en algún laboratorio de datos donde cada impulso humano se convierte en estadística. El poder, en realidad, nunca desapareció, solo cambió de rostro. Ya no son las hogueras ni los templos los que dictan cómo debes vivir. Ahora son tendencias, métricas y pantallas que saben más de ti que tú mismo. El nuevo altar no es de piedra ni de oro, es de vidrio brillante, delgado y adictivo. Imagina un pasado remoto, cuando el poder se sostenía en cetros y coronas. El rey decía, esto es lo que debes hacer, y la obediencia era inmediata, visible, palpable. Después vinieron los dogmas, se recitaban escrituras, se imponían rituales, se perseguía a quien se atreviera a pensar distinto. El poder era externo, ruidoso, brutal. Hoy, en cambio, el poder sonríe. No grita, no golpea, no amenaza. Susurra, sugiere. Te muestra exactamente lo que deseas ver, justo en el instante en que tu mente está más vulnerable. El poder ya no se presenta como enemigo. Se disfraza de asistente personal, de recomendación amigable, de entretenimiento inofensivo. Pero su objetivo es idéntico al de antes: moldear tu vida, controlar tu atención, decidir por ti mientras tú crees que eliges. Observa un día cualquiera. Te levantas y antes incluso de sentir tu respiración, miras la pantalla. Ahí está el mundo. Noticias urgentes, mensajes acumulados, recordatorios de lo que no puedes perderte. No tu intuición, no tu calma interior, sino una corriente inagotable que te arrastra sin que lo notes. Sales a la calle. Cada paso está trazado por aplicaciones que te dicen qué ruta tomar, qué tienda visitar, qué restaurante probar. Ya no preguntas al vecino, ya no confías en la casualidad. Confías en la red, que no improvisa, que nunca duerme. Piensas que decides qué música escuchar, pero alguien ya calculó la canción que más se ajusta a tu estado emocional. Piensas que eliges qué película ver, pero tu elección ya fue reducida a un catálogo que conoce tu historial mejor que tú. Piensas que decides qué comprar, pero tu deseo nació en un anuncio disfrazado de consejo, en una sugerencia personalizada. La ilusión de libertad es el nuevo grillete, la convicción de que todo lo que haces es tu elección, cuando en realidad ha sido guiada, anticipada, predicha. El algoritmo se ha convertido en el nuevo soberano, invisible, pero omnipresente. No necesita ejército, porque el ejército eres tú mismo, obedeciendo sin darte cuenta.
No necesita censura abierta, porque te ofrece tanto ruido, tanta distracción, que ya no tienes tiempo de escuchar tu propia voz. El algoritmo sabe qué te hace reír, qué te enfurece, qué te asusta. Sabe cuándo estás más cansado, cuándo eres más vulnerable, cuándo es más probable que compres, que comentes, que compartas. Conoce tus rutinas mejor que tu propia memoria. Y en ese conocimiento, en esa precisión quirúrgica, ejerce el control más perfecto que jamás. El control que no sientes como imposición, sino como costumbre. El poder ya no quema herejes en la plaza. El poder te convierte en consumidor fiel. Ya no necesita uniformes ni cárceles, basta con que lleves contigo una pantalla, un simple dispositivo que no exige cadenas de hierro, porque la cadena más fuerte es la que se disfraza de elección. Te dice, mira lo que quieres mirar, y tú lo haces. Te dice, habla de lo que todos hablan, y tú participas. Te dice, indígnate aquí, ríe allá, sueña con esto, y tú reaccionas, convencido de que lo haces por voluntad propia. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿dónde queda tu voz en medio de ese ruido? ¿Dónde queda tu silencio cuando cada instante es ocupado por estímulos? ¿Dónde queda tu libertad cuando todo deseo ya fue sembrado antes de que lo sintieras? Recuerda, el poder siempre buscó lo mismo. Ayer fueron las hogueras, hoy son las pantallas. Ayer fueron los decretos, hoy son las métricas. Ayer eran los inquisidores, hoy son los algoritmos. El método cambia, pero la intención permanece. Distraerte de lo esencial. Y lo esencial no es lo que consumes, no es lo que compartes, no es lo que acumulas en tu memoria digital. Lo esencial está en el silencio que quedó oculto bajo capas de notificaciones. Lo esencial está en la voz interior que no necesita aprobación, ni me gusta, ni seguidores. Lo esencial está en ese espacio íntimo que ninguna tendencia puede reemplazar. Pero aquí está la paradoja. Aunque el poder haya mutado de forma, aunque el ruido sea más seductor que nunca, la chispa sigue ahí, en ti, en cada respiración que no necesita permiso, en cada pensamiento que surge fuera del guión que te imponen, en cada instante de silencio en el que decides escuchar algo más profundo que una notificación. El algoritmo podrá anticipar tus hábitos, pero no puede poseer tu esencia. Podrá manipular tus deseos, pero no puede apagar tu fuego. Podrá moldear tus elecciones externas, pero no puede borrar la libertad que nació contigo. Esa libertad no necesita credenciales, no depende de estadísticas, no se mide en tendencias. Esa libertad es tu origen. Respira contigo, late contigo y espera a que recuerdes. Quizás la verdadera revolución no consista en apagar todas las pantallas ni en huir de la tecnología, sino en aprender a distinguir. Distinguir entre lo que viene de fuera y lo que nace de dentro. Entre lo que es manipulación y lo que es voz auténtica. Entre lo que te entretiene y lo que te nutre. Quizás la verdadera libertad no esté en rechazar el mundo digital, sino en no permitir que él decida por ti. En elegir conscientemente, no solo reaccionar, en recordar que el silencio es aún un territorio sagrado, aunque haya sido invadido por millones de destellos artificiales. Imagina este instante, tu respiración, el latido de tu corazón, ese pequeño espacio entre pensamientos, donde el ruido no llega. Ahí está tu refugio, ahí está tu verdad. Ahí está lo que ningún algoritmo podrá anticipar ni programar, porque el poder puede calcularlo todo, menos lo infinito que habita en ti. Pero en medio de todo ese ruido, en medio de esa confusión planificada que nos rodea día tras día, sigue existiendo algo intacto, algo que no pudieron callar ni los inquisidores de siglos pasados, ni los gobiernos que intentaron controlar hasta el pensamiento más íntimo, ni las máquinas que hoy invaden cada rincón de nuestra vida. Ese algo es una voz que no grita,
Una voz que no discute, una voz que no compite con los anuncios brillantes ni con los discursos interminables. Es una voz que susurra, susurra en los silencios, en las pausas, en esos instantes fugaces en que el mundo externo parece detenerse aunque sea por un segundo. Es esa voz que se hace presente cuando levantas la mirada al cielo nocturno y, sin comprender del todo por qué, un sentimiento de paz desciende sobre ti. Es esa voz que aparece cuando un recuerdo inesperado acaricia tu memoria y logra arrancar una sonrisa en medio de la tristeza más densa. Es esa voz que escuchas cuando tu cuerpo finalmente se detiene, aunque tu mente siga corriendo, y surge de pronto una certeza que no nació de razonamientos, sino de lo más profundo de ti. Esa voz es inconfundible. Aunque intentes ignorarla, aunque intentes disfrazarla con explicaciones racionales, aunque intentes taparla con distracciones, ella regresa. Es paciente, es constante y, sobre todo, es auténtica. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que más han buscado comprenderse a sí mismos han coincidido en describirla. Algunos la llamaron conciencia, otros intuición, otros alma, chispa divina o espíritu. Diferentes nombres para un mismo fenómeno. La certeza de que dentro de cada ser humano habita una voz que no proviene del ruido externo, sino de un lugar mucho más profundo. El mundo que habitamos hoy, saturado de pantallas, anuncios y notificaciones, parece diseñado para que nunca tengamos la oportunidad de escucharla. Nos entrenan en la prisa, nos entrenan en la reacción inmediata. Todo está construido para que estemos pendientes de lo que ocurre afuera, sin mirar nunca hacia adentro. Pero esa voz sigue ahí, como una raíz enterrada en la tierra más honda, imposible de arrancar. Y quizá te has encontrado con ella más veces de las que imaginas. Tal vez al contemplar el mar y sentir que algo en tu interior se expande junto con las olas. Tal vez en una madrugada silenciosa, cuando el mundo duerme y tú, por unos instantes, percibes la calma de simplemente existir. Tal vez en medio de un dolor tan grande que las palabras no alcanzan, y aún así una fuerza invisible dentro de ti te susurra: resiste, este no es el final, todavía hay algo más. Esa voz no habla con frases largas, ni con explicaciones técnicas, ni con argumentos elaborados. Su lenguaje es distinto. Habla en sensaciones, en certezas, en vibraciones sutiles. Habla en la calma que sientes cuando tomas una decisión correcta, aunque nadie la entienda. Habla en la incomodidad silenciosa cuando algo parece atractivo en apariencia, pero sabes que no es para ti. Habla en la ternura que surge cuando ves sonreír a un niño, o en la compasión que despierta cuando alguien sufre. Esa es la voz que no pudieron callar y que nunca podrán callar. Si observas bien, te darás cuenta de que esa voz ha guiado a la humanidad en los momentos más oscuros. Cuando todo parecía perdido, cuando la opresión era total, siempre hubo alguien que escuchó esa voz interior y se atrevió a actuar en consecuencia. Fue esa voz la que inspiró a los que lucharon por justicia, aunque el mundo entero les gritara que era imposible. Fue esa voz la que sostuvo a quienes, en silencio, preservaron la esperanza mientras las estructuras externas se desmoronaban. Fue esa voz la que permitió que la humanidad siguiera adelante, incluso cuando todo parecía derrumbarse. El gran desafío de nuestra era no es la falta de información, sino el exceso de ruido. Cada día, millones de mensajes compiten por tu atención. Cada plataforma intenta decirte qué debes pensar, qué debes sentir, qué debes desear. Y sin embargo, en medio de esa tormenta de estímulos, la voz sigue esperando. No se impone, no te obliga, pero está ahí, lista para guiarte, si tan solo decides escuchar. Escucharla requiere valentía, porque significa detenerse cuando todos corren, significa callar cuando todos gritan,
Significa mirar hacia adentro cuando el mundo entero empuja hacia afuera. No es fácil. El silencio puede incomodar. La pausa puede parecer extraña, pero es en esos espacios donde la voz se revela. Algunas veces la reconocerás de inmediato. Una sensación de claridad, una certeza tranquila, un sí o un no, que surge sin esfuerzo. Otras veces será más sutil, apenas un murmullo, una intuición, una brisa suave en medio del ruido. Pero siempre estará ahí, recordándote lo esencial. Esa voz no pertenece a ningún gobierno, a ninguna ideología, a ningún algoritmo. No puede ser comprada ni programada. Pertenece a ti. Es tu herencia más íntima, tu brújula interior, tu raíz más profunda. Y escucharla es un acto de libertad. Porque, ¿qué significa ser libre en un mundo lleno de influencias? La verdadera libertad no es elegir entre 1000 opciones prefabricadas, sino escuchar la voz que te dice cuál de ellas resuena con lo que eres de verdad. La verdadera libertad no es reaccionar a cada estímulo, sino decidir en calma lo que tiene sentido para ti. Y esa capacidad solo se despierta cuando das espacio al susurro interior. La voz que susurra no busca controlarte, no busca manipularte, no busca imponerse. Solo quiere recordarte quién eres. Solo quiere devolverte a tu centro, a ese lugar donde no eres un reflejo del ruido externo, sino una presencia auténtica. La próxima vez que sientas el impulso de llenar cada silencio con música, con mensajes, con pantallas, atrévete a no hacerlo. Permite que el silencio exista. Permite que la pausa se extienda. Y en esa pausa, en esa quietud, observa qué aparece. Tal vez descubras que no estás tan vacío como te hicieron creer. Tal vez descubras que dentro de ti siempre hubo una fuente de claridad, una fuente de paz, una voz que susurra. Esa voz es la que te acompaña en los momentos en que nadie más puede hacerlo. Cuando todos se van, cuando las certezas externas se derrumban, cuando el ruido se apaga, ella sigue ahí fiel, paciente, eterna. Y cuanto más la escuchas, más clara se vuelve. Los antiguos sabios decían que todo conocimiento verdadero no se recibe de afuera, sino que se recuerda desde adentro. Esa es la función de esta voz, ayudarte a recordar lo que en el fondo ya sabías. Recordarte que eres más que un consumidor de imágenes, más que un espectador de noticias, más que un perfil en una red social. Recordarte que, incluso en medio de un mundo que parece programado para desconectarte de ti mismo, lo esencial sigue intacto. Esa voz no grita, esa voz no discute, esa voz no compite, esa voz susurra. Y aunque parezca frágil, aunque parezca débil frente al ruido ensordecedor de la sociedad, esa voz es indestructible, porque proviene de un lugar más profundo que cualquier sistema humano. Proviene del mismo misterio que hace que el corazón lata sin que lo ordenemos, del mismo misterio que hace que una semilla brote sin que nadie la instruya. Proviene de la vida misma. Así que escucha, escucha en los silencios, en las pausas, en los instantes en que el mundo externo se detiene. Escucha cuando mires el cielo nocturno y sientas paz. Escucha cuando un recuerdo inexplicable te haga sonreír en medio de la tristeza. Escucha cuando tu cuerpo se detenga y surja una certeza que no nació de razonamientos, sino de lo profundo. Esa voz siempre estuvo ahí y siempre estará. Esa voz ha viajado siglos, no conoce fronteras, no se detuvo ante muros ni ante banderas. Ha atravesado tormentas de ideologías, dictaduras de poder, cadenas de sistemas y laberintos de algoritmos. Ha caminado en silencio, oculta en los rincones más íntimos de la humanidad. Ha esperado pacientemente, sin apuros, porque sabe que tarde o temprano el instante llega. Y ese instante es este, aquí, ahora, en este preciso segundo en que respiras, en que escuchas, en que tu corazón late. Lo único que te pide esa voz no es sacrificio,
No te exige renunciar a lo que amas, ni entregar tu vida a un altar, ni vivir bajo mandamientos rígidos. No reclama obediencia ciega ni adoración constante. No está interesada en que la conviertas en religión ni en doctrina. Esa voz solo te pide algo infinitamente más sencillo y al mismo tiempo más desafiante. Recordar, recordar. Esa es la llave, la raíz, el centro. Recordar que la libertad no nació con una constitución ni con un decreto firmado en un salón de poder. La libertad es anterior a todo eso. Es más antigua que las leyes, más profunda que los contratos sociales, más esencial que cualquier bandera. La libertad es un pulso interno, un latido que habita en tu pecho desde antes de tu primer respiro. Es el vínculo que te conecta con lo infinito, el recordatorio de que naciste libre antes de que alguien te enseñara a obedecer. Recordar que la dignidad no depende de tu puesto, ni de tu apellido, ni de la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria. La dignidad no es un premio ni un privilegio que otorgan las jerarquías sociales. No se compra, no se negocia, no se concede. La dignidad es el reflejo mismo de tu existencia. Basta con que respires para que la poses. Basta con que vivas para que brille. No importa si te reconocen o no, si te aplauden o no, si te permiten o no. Tu dignidad es inviolable, porque nace de lo que eres, no de lo que tienes. Recordar que tu luz no está condicionada a pertenecer a un grupo, a un dogma, a una aprobación externa. Tu luz no necesita credenciales, ni rituales, ni títulos. Tu luz es anterior a todas las etiquetas. Estaba contigo antes de que te dieran un nombre. Sigue contigo incluso cuando dudas de ti mismo. Y permanecerá más allá del último aliento. Esa luz no depende de miradas ajenas ni de certificados de pertenencia. Esa luz es la huella de lo eterno en ti. ¿Pero qué significa recordar? Recordar no es acumular información, no es leer teorías ni repetir frases. Recordar es abrir un espacio dentro de ti y permitir que esa voz, paciente y antigua, vuelva a ser escuchada. Es quitar las capas de ruido, de miedo, de distracción, para que la claridad que siempre estuvo ahí vuelva a revelarse. Recordar es reconocer que lo que buscaste afuera siempre estuvo dentro. Durante siglos, el poder intentó convencerte de lo contrario. Te dijeron que la libertad era un privilegio que debías agradecer, que la dignidad era un premio que debías conquistar, que la luz estaba reservada para unos pocos elegidos. Inventaron leyes, dogmas y jerarquías para mantenerte dudando de ti mismo, para hacerte creer que sin su permiso no podías ser. Pero la voz nunca aceptó esas cadenas. La voz no se dejó atrapar. La voz siguió viajando, disfrazada en canciones, protegida en cuentos, escondida en símbolos, esperando el momento en que alguien como tú decidiera escucharla de nuevo. Hoy, aquí ahora, esa voz susurra. Recuerda, recuerda que naciste libre. Recuerda que tu dignidad es intocable. Recuerda que tu luz es indestructible. Mira a tu alrededor. El mundo está saturado de mensajes que te dicen lo contrario, pantallas que dictan qué desear, algoritmos que anticipan lo que harás antes de que lo decidas, sistemas que intentan definirte por tu utilidad, por tu productividad, por el lugar que ocupas en una estructura diseñada para mantenerte ocupado y distraído. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, la voz sigue intacta. La escucharás en los momentos en que el ruido se quiebra, cuando el silencio aparece entre pensamientos, cuando la calma se asoma después de la tormenta, cuando la certeza llega sin razones. La escucharás en una mirada honesta, en una lágrima compartida, en una sonrisa espontánea. La escucharás en el abrazo que no pide nada a cambio, en el gesto que nace de la compasión pura. Esa voz no viene a imponerte un camino, sino a devolverte a ti mismo. Viene a recordarte que no eres una cifra,
No eres un código, no eres un perfil diseñado para ser analizado y manipulado. Eres una chispa única de vida, irrepetible, imposible de reducir a etiquetas. La libertad que esa voz defiende no se encuentra en discursos políticos ni en proclamas oficiales. Está en cada decisión en que eliges ser auténtico, en cada instante en que te permites escuchar lo que sientes de verdad, en lugar de lo que esperan de ti, en cada paso en que decides no traicionarte, aunque sea más cómodo seguir la corriente. Esa es la revolución silenciosa. Recordar lo que eres y actuar desde ahí. La dignidad que esa voz proclama no necesita reconocimientos. Está en el simple hecho de existir. Está en la fuerza con la que caminas, incluso cuando el mundo te intenta doblegar. Está en la calma de saber que tu valor no depende de lo que logres, sino de lo que ya eres. Esa dignidad no puede ser arrebatada por críticas ni por humillaciones, porque está más allá de toda comparación, y la luz que esa voz revela no es un privilegio de unos pocos, es el derecho de todos. Es la llama que, aunque pequeña, puede encender otras llamas. Es la chispa que, cuando se reconoce en sí misma, tiene el poder de transformar la oscuridad en claridad. Quizás te preguntes, ¿cómo escuchar mejor esa voz? La respuesta no está en complicadas técnicas ni en rituales secretos. La respuesta está en la sencillez, en atreverte a detenerte, en atreverte a guardar silencio, aunque sea por unos instantes, en permitirte observar sin juicios, sentir sin distracciones, respirar sin prisa. Es en esos espacios donde la voz se hace más clara. No necesitas huir del mundo, no necesitas renunciar a lo que amas, solo necesitas recordar en medio de lo que vives. Recordar que la libertad no viene de afuera, sino de tu interior. Recordar que la dignidad no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Recordar que tu luz no tiene condiciones, porque ya es tuya desde siempre. Y cuando recuerdas, todo cambia. No porque el mundo externo se transforme de inmediato, sino porque tu mirada se transforma. Ya no aceptas como natural lo que antes dabas por hecho. Ya no te sometes a reglas que no resuenan contigo. Ya no te dejas atrapar por etiquetas que no describen tu esencia. Cuando recuerdas, recuperas el poder que intentaron arrebatarte. El poder de ser tú mismo. Esa voz ha esperado siglos para este momento. Ha atravesado tormentas, dictaduras, sistemas y algoritmos para llegar hasta ti. Ha esperado paciente, porque sabía que un día escucharías. Ese día es hoy, aquí, ahora, en este instante preciso, y lo único que te pide es recordar. El mundo moderno intenta convencerte de que eres incompleto. Cada día, desde que despiertas hasta que te acuestas, los mensajes que llegan a ti insisten en lo mismo, que te falta algo, que no estás terminado, que todavía debes alcanzar más. Te dicen que necesitas comprar más, un nuevo dispositivo, una prenda distinta, un objeto que promete llenar un vacío. Y entonces lo compras, y por un momento parece funcionar. Te invade una chispa de alegría, un destello de satisfacción, pero pronto desaparece, y el vacío regresa. También te dicen que debes lograr más, que tu valor se mide en títulos, en medallas, en números en tu cuenta, que si no avanzas constantemente, estás fracasando. Así, corres tras metas que nunca descansan. Cumples una, y de inmediato aparece otra, una escalera infinita que nunca conduce a la cima. Y además, te repiten que debes mostrar más, que no basta con vivir, debes exhibir tu vida, empaquetarla, adornarla para que otros la vean y la prueben. Tus experiencias ya no son tuyas, se transforman en mercancía para el escaparate de las redes sociales. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de vivir para ti y comienzas a vivir para el reflejo que los demás esperan de ti. El mundo moderno quiere que creas que la felicidad
está siempre un paso más allá de donde estás, que la plenitud nunca se encuentra aquí, en este instante, sino en el siguiente objeto, en la siguiente meta, en la próxima aprobación. Un horizonte que se aleja cada vez que crees acercarte, pero en medio de esa maquinaria que no se detiene, hay algo que no logra ser apagado. Una voz. Esa voz no compite con el ruido de la publicidad, ni con las exigencias de los algoritmos. Esa voz no busca gritar más fuerte que los discursos del poder, ni que los mensajes de consumo. Esa voz elige otro camino, el del susurro, y en ese susurro te recuerda algo esencial, que ya eres suficiente, que no necesitas adornarte con más objetos ni acumular más títulos para tener valor, que no necesitas la mirada aprobatoria de miles para ser completo, que lo que persigues afuera ya está dentro de ti, esperando a ser reconocido. Esa voz te dice que en lo profundo de tu ser existe una fuente inagotable, una fuente que no se agota con el paso del tiempo, ni con el fracaso, ni con las comparaciones. Una fuente que late en tu interior desde el primer instante de tu existencia. Míralo con claridad. Las pantallas pueden distraerte, pero no pueden definirte. Por más tiempo que pases frente a ellas, por más que intenten moldear tu percepción, no tienen el poder de tocar tu esencia. Eres mucho más que un perfil, mucho más que un número de seguidores, mucho más que la versión de ti que otros observan en una pantalla. Los algoritmos pueden predecir tus hábitos, pueden rastrear lo que consumes, anticipar lo que buscarás, incluso moldear lo que creerás necesitar. Pero no pueden tocar tu esencia, no pueden acceder al núcleo de lo que eres, no pueden encerrar lo infinito de tu ser en un cálculo estadístico. Los sistemas pueden limitar tus opciones, pueden encasillarte en categorías, en estructuras, en roles diseñados para mantener el orden de lo establecido, pero no pueden arrancar tu voz, no pueden borrar ese susurro que, aunque lo intentes ignorar, vibra dentro de ti. Esa voz que no pide aplausos, pero sostiene tu vida. Esa voz que no necesita escenarios, pero te ha sostenido en silencio en los momentos más duros. Esa voz que estuvo contigo en la oscuridad. Recuerda esos instantes en que todo parecía perdido, cuando la tristeza era tan grande que apenas podías respirar, cuando las puertas se cerraban y la soledad parecía infinita. En esos momentos esa voz estaba ahí. No te abandonó, no se rindió, te susurró, quizás de manera tan sutil que apenas lo percibiste. Sigue, todavía hay camino. Y también recuerda los instantes de luz, cuando reíste sin razón aparente, cuando miraste un amanecer y sentiste que el universo entero respiraba contigo, cuando lograste algo que parecía imposible, o cuando simplemente experimentaste la paz de estar vivo. En esos momentos la voz también estaba ahí, no como un grito, sino como una certeza silenciosa. Esto también eres tú. La voz no depende de tus logros ni de tus fracasos. No se fortalece con la fama ni se debilita con el anonimato. No cambia si otros te aprueban o te critican. Permanece, constante, firme. Y sin embargo, ¿cuántas veces la ignoras? ¿Cuántas veces eliges creerle más al ruido del mundo que al susurro de tu propia alma? Crees que eres incompleto porque así lo dictan los anuncios. Crees que vales menos porque no encajas en los estándares fabricados. Crees que la felicidad está lejos, porque eso es lo que el sistema quiere que persigas. Pero la voz no se cansa, no desaparece. Está contigo ahora mismo, en este instante, esperando que la escuches. Y cuando lo haces, cuando le prestas atención aunque sea por unos segundos, algo cambia. Descubres que no necesitas correr tanto, que no estás roto, que no estás en deuda con la vida, que lo que buscabas ya estaba dentro de ti. El mundo moderno puede seguir diciéndote que no eres suficiente,
Puede insistir con sus estrategias de marketing, con sus algoritmos invasivos, con sus sistemas limitantes. Pero la verdad permanece. Esa voz que susurra en ti tiene más poder que todo el ruido del mundo junto. Esa voz es tu raíz. Esa voz es tu refugio. Esa voz es la prueba de que incluso en medio del ruido siempre habrá un espacio de silencio que te recuerda quién eres. Y ese espacio está aquí, ahora, dentro de ti. A veces creemos que necesitamos encontrar algo nuevo, algo distinto, brillante, externo, que nos despierte del letargo. Creemos que la clave está en descubrir un camino inexplorado, una técnica secreta, un conocimiento oculto. Pensamos que, si buscamos lo suficiente afuera, en algún momento hallaremos la respuesta definitiva. Pero la verdad es mucho más simple, y por eso mismo, mucho más profunda. Lo único que necesitamos es volver. Volver a ese espacio íntimo donde nada falta. Ese lugar al que ya pertenecemos, aunque lo hayamos olvidado. Un espacio que no depende de posesiones, ni de títulos, ni de reconocimientos. Un espacio que no se compra ni se vende, porque no es parte del mercado, es parte de tu esencia. Volver a esa raíz que nunca se secó. Aunque el ruido del mundo intente cubrirla, aunque las tormentas de la vida parezcan arrancarla, esa raíz permanece. Es tu conexión más antigua, más sagrada, más indestructible. La raíz que sostiene tu existencia, incluso en los momentos en que crees haber perdido todo. Volver a ese silencio fértil donde todo comienza y todo termina. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. Un silencio que no es carencia, sino abundancia. Ahí, en esa quietud profunda, está la semilla de todo lo que eres. La historia de la humanidad siempre intentó controlar esa voz. No podían permitir que la libertad interior floreciera, porque un ser humano que escucha esa voz es imposible de dominar. Así se construyeron imperios, levantando muros y ejércitos para sofocar lo que no podían comprender. Se crearon religiones para monopolizar lo sagrado, para convencerte de que lo divino estaba fuera de ti, en templos, en figuras, en intermediarios. Se diseñaron sistemas para ocultar la raíz, para distraerte con logros externos y mantenerte alejado de lo esencial. Y sin embargo, ella sigue intacta. No pudieron destruirla, no pudieron borrarla, no pudieron controlarla. Esa voz permanece como un río subterráneo que jamás deja de fluir, invisible en la superficie, pero constante en lo profundo. A veces parece silenciosa, pero siempre está ahí, corriendo bajo la tierra de tus pensamientos, esperando a que te acerques a beber de su frescura. Es como un fuego secreto que no necesita oxígeno externo para arder, un fuego que no se apaga con la indiferencia ni con el miedo, un fuego que no depende de condiciones, porque nace de tu propio ser. Ese fuego está en ti, y no importa cuánto ruido fabriquen afuera, no importa cuántos mensajes intenten convencerte de lo contrario, no importa cuántas distracciones llenen tus días. En el momento en que decidas escucharlo, ese fuego volverá a iluminar todo tu mundo. No necesitas esperar a que alguien lo encienda por ti. Ya está encendido. Solo necesitas recordar. El viaje real nunca fue hacia afuera. Por más mapas que diseñen, por más rutas que inventen, por más metas que te impongan, siempre habrá un vacío en lo externo, porque el origen nunca estuvo en lo externo. El único viaje verdadero es hacia adentro. Dentro de ti está el origen, dentro de ti está la raíz. Dentro de ti está la voz que nunca se apagó. El mundo puede insistir en que la libertad se otorga con constituciones, decretos o sistemas, pero tu libertad interior es anterior a todo eso. Es más antigua que los imperios, más fuerte que los dogmas,
más duradera que cualquier estructura humana. Dentro está el origen, y en el origen está la libertad. Una libertad que no depende de circunstancias, sino de conciencia. Una libertad que no depende de permisos, sino de reconocimiento. Una libertad que no espera que cambie el mundo, porque sabe que el cambio comienza en el instante en que decides escuchar. Ese regreso hacia adentro no requiere billetes de viaje ni largas expediciones. No necesitas recorrer kilómetros, sino profundidades. No necesitas pasaportes, sino valor para mirarte sin máscaras. No necesitas buscar afuera lo que siempre estuvo en ti, porque volver es recordar, volver es reconocerte, volver es encender la luz que nunca dejó de estar ahí. Y entonces, cuando vuelves, todo cambia. El ruido pierde poder, las cadenas invisibles se disuelven, la ansiedad de alcanzar lo inalcanzable se desvanece, y lo que antes parecía incompleto, ahora se revela como suficiente. Tú ya eres suficiente, ya tienes dentro de ti lo que tanto buscabas. El viaje no era para conquistar el mundo, sino para conquistar tu interior. Y cuando llegas ahí, cuando regresas a tu raíz, descubres que no hay mayor libertad que la de habitarte plenamente. No hay mayor victoria que la de escuchar tu voz. No hay mayor viaje que el regreso a ti mismo. No busques afuera lo que siempre estuvo en ti. No entregues tu atención, el recurso más valioso de tu vida, a lo que solo quiere desviarte. La atención es la puerta de tu alma, y cada vez que decides volverla hacia adentro, la voz resuena con más fuerza. No es un secreto reservado a unos pocos. No es un conocimiento elitista ni prohibido. Es lo más sencillo y lo más cercano. Pero lo sencillo siempre fue lo más difícil de aceptar. El mundo externo te promete grandeza inmediata. Te dice que si acumulas, si conquistas, si exhibes, entonces serás alguien. Te muestra coronas brillantes disfrazadas de logros, diplomas, cifras, títulos. Te empuja hacia una carrera interminable en la que nunca llegas, porque siempre falta algo más. Mientras tanto, la voz te ofrece otra cosa. No velocidad, sino calma. No reconocimiento, sino verdad. No promesas lejanas, sino plenitud inmediata. Y aunque parezca más tentador lo inmediato que brilla afuera, en lo profundo sabes que nada externo puede llenarte, porque lo externo siempre cambia. Hoy es aplauso, mañana silencio. Hoy es éxito, mañana vacío. Hoy es promesa, mañana ceniza. Lo que cambia, tarde o temprano, se desvanece. Pero la voz no, la voz permanece. La voz es tu refugio, la voz es tu raíz, la voz es tu hogar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces corriste detrás de algo que parecía imprescindible y al alcanzarlo descubriste que no era lo que esperabas? ¿Cuántas veces el brillo de afuera se apagó apenas lo tocaste? Es como perseguir un espejismo en el desierto. Mientras más corres, más lejos parece. Ese es el juego del mundo externo. Mantenerte corriendo, siempre con la ilusión de que falta un paso más, un logro más, un objeto más. Pero adentro, el juego es diferente. Adentro no hay espejismos, hay fuentes. Adentro no hay carreras, hay raíces. Adentro no hay promesas futuras, hay eternidad presente. La voz no te exige acumular, no te pide máscaras, no te exige renunciar a lo que amas. Solo te pide presencia, solo te pide recordar. Y cuando recuerdas, todo se acomoda. Lo que antes parecía un vacío, se revela como plenitud. Lo que antes parecía confusión, se aclara como un río sereno. Lo que antes parecía un esfuerzo interminable, se convierte en una certeza silenciosa. El mundo externo te ofrece velocidad, noticias que corren, tendencias que cambian, imágenes que caducan en segundos. Te empuja a reaccionar sin pensar, a decidir sin escuchar, a moverte sin detenerte. La prisa es su herramienta favorita, porque en la prisa no hay espacio para la voz. La voz, en cambio,
Te ofrece plenitud. Te invita a detenerte, aunque el mundo corra. Te invita a respirar, aunque todo a tu alrededor grite urgencia. Te recuerda que el tiempo real no se mide en relojes, sino en presencia. Un instante de escucha profunda puede contener más eternidad que 1000 días corriendo en círculos. El mundo externo te ofrece reconocimiento, aplausos, cifras, seguidores, validaciones que se encienden y se apagan como luces artificiales. Es un reconocimiento que depende de otros, que nunca es suficiente, porque siempre puede ser más. Es una gratificación condicionada, frágil, efímera. La voz te ofrece verdad, una verdad que no necesita testigos ni certificaciones, una verdad que no cambia con la moda ni con la opinión ajena, una verdad que es tan sólida como la raíz de un árbol que ha atravesado tormentas y sigue en pie. Cuando escuchas esa verdad, ya no buscas afuera lo que ya tienes dentro. Esa voz ha estado contigo siempre. La sentiste de niño, en los instantes de asombro, en los que no necesitabas nada más. La escuchaste en silencios inesperados, cuando el mundo parecía detenerse y todo cobraba sentido por un segundo. La reconociste en momentos de dolor, cuando parecía no haber salida y, aún así, una fuerza inexplicable te sostuvo. Esa voz no busca aplausos, no necesita imponerse, no compite con el ruido del mundo, simplemente está, fiel, paciente, esperando a que decidas girar tu atención hacia ella. No entregues tu atención a lo que solo quiere desviarte, porque tu atención es la puerta de tu alma, y donde pongas tu atención, ahí florecerá tu vida. Si la entregas al ruido, vivirás en ruido. Si la entregas al miedo, vivirás en miedo. Si la entregas a la ilusión de afuera, siempre vivirás incompleto. Pero si la entregas a la voz florecerá. Y cuando florece, nada falta. Porque no hay plenitud mayor que la de reconocerte en tu origen. El mundo moderno ha perfeccionado la distracción. Algoritmos invisibles estudian cada movimiento para anticipar tus deseos. Pantallas luminosas capturan tu mirada desde que despiertas. Mensajes diseñados para mantenerte enganchado se infiltran en cada instante. El ruido no es accidental, es planificado. Es un ruido que no quiere que escuches, porque sabe que si escuchas, despiertas. Pero en medio de ese ruido, la voz sigue intacta. No la pueden programar, no la pueden apagar, no la pueden manipular, porque la voz no viene de afuera, viene de ti. El secreto siempre fue lo más sencillo, y por eso, lo más difícil de aceptar. No necesitas viajar lejos, no necesitas maestros externos, no necesitas acumular rituales. Solo necesitas volver a ti, solo necesitas recordar. La grandeza externa se desvanece. La eternidad interna permanece, y cuando eliges lo eterno sobre lo inmediato, descubres que lo sencillo era lo esencial. Esa voz es tu refugio. Cuando el mundo se vuelve insoportable, ella está ahí. Cuando las máscaras caen, ella está ahí. Cuando todo lo que conocías se derrumba, ella sigue intacta. Esa voz es tu raíz, la raíz que sostiene tu vida, aunque no seas consciente de ella. La raíz que se nutre de algo más profundo que la historia, más fuerte que los sistemas, más eterno que el tiempo. Esa voz es tu hogar. No importa cuánto te pierdas afuera, siempre puedes volver. Y cada regreso es un recordatorio de que nunca estuviste realmente lejos. El mundo seguirá prometiéndote grandeza inmediata, reconocimiento fugaz, velocidad vacía. Pero en ti seguirá vibrando la voz, una voz que no cambia, que no pide, que no compite, una voz que simplemente te dice, ya eres suficiente, no busques afuera lo que siempre estuvo en ti, porque lo que eres no necesita añadirse, solo recordarse. Y en el instante en que recuerdas, el ruido pierde poder y la plenitud se revela.
No necesitas escapar del mundo moderno. No necesitas apagar todas las pantallas ni huir de la sociedad. Lo único que necesitas es recordar. Recordar en medio del ruido, recordar en medio de las distracciones, recordar en medio de los intentos de olvido. Esa es tu verdadera resistencia. No luchar con espadas, sino con presencia. No derribar muros, sino sostener tu raíz. No escapar del ruido, sino mantener viva tu voz en medio de él. Porque al final, todo pasa. Las ideologías pasan, los sistemas pasan, los imperios caen, las modas mueren, pero la voz sigue. La voz es eterna, la voz es indestructible, la voz eres tú.